Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. El Señor de la Inteligencia Diaria. Parte 32. Capítulo 253. Masacre de los Gigantes de Hielo. Llegamos a la cuenca del Valle del Río. Cuando la caballería de reconocimiento envió el mensaje desde lejos, Luis estaba en un afloramiento rocoso, sosteniendo un telescopio. Su mirada atravesando las depresiones de las montañas cubiertas de nieve para observar el valle bajo aún envuelto en escarcha. La tierra todavía estaba pálida y el viento traía el olor de tierra congelada y hierba seca. Pero aún así, esta cuenca todavía parecía extremadamente grande y fértil. Un gran río fluía lentamente por el centro de la ciudad, con cercas de madera rotas y humo de cocina aún flotando en sus orillas. Estos eran los asentamientos de los gigantes de hielo, densamente agrupados y dispersos, no menos de 30 de ellos. Según el informe del explorador, hay 98 gigantes en total, ocupando un área semicircular, concentrados principalmente en la parte central de la cuenca y la zona montañosa del sureste, dijo Lambert en voz baja, desmontando de su caballo y acercándose a él, sosteniendo el informe de inteligencia. Lois asintió, con la mirada fija en las huellas de los gigantes, aparentemente habían ocupado ese lugar durante mucho tiempo. Desmontó, arrastrando su capa por el suelo, y desplegó el mapa de batalla en el puesto de mando temporal. Se trataba de una típica tribu de gigantes invernantes que, tras la plaga de insectos, aprovechó el caos del norte y cruzó el paso de roca agrietada para ocupar esta cuenca deshabitada. Se habían establecido allí, lo que significaba que este grupo de enormes monstruos nunca se retiraría fácilmente. Esta fue la primera batalla difícil antes del arado de primavera en el norte. Si no se despeja el paso por el valle, la arada de primavera se retrasará por completo. Lo que se necesita no es solo derrotar a los gigantes de hielo, sino una erradicación completa y decisiva. Afortunadamente, ya había confirmado la información a través del sistema de inteligencia diaria y los caballeros exploradores avanzados. Número total de enemigos, 98 gigantes, incluidos 8 individuos especiales, 3 del tipo brutal, con un patrón de llama roja, 5 del tipo defensivo con armadura pesada, piel de piedra y ojos azules. Así, antes de que Luis llegara, ya tenía preparados varios planes y fuerzas de combate. Ordenó que las tropas existentes se dividieran en dos grupos. Grupo de asedio y caza rápida, 52 caballeros de élite de la Marea Roja, divididos en 10 equipos, liderados por Lambert, todos equipados con bombas mágicas ligeras. Grupo de bombardeo pesado, el cuerpo de ingenieros transportó con antelación 2 bombas mágicas pesadas, que ya han sido instaladas en los puntos más altos de ambos extremos del cañón. El ángulo de disparo se calibró calculando la dirección del viento para garantizar la precisión. Toda la operación estaría comandada personalmente por Lois, quien estaría estacionado en el punto de observación noroeste para llevar a cabo la coordinación de largo alcance de todo el campo de batalla utilizando banderas de señales. Luis miró el suelo de la palangana, pisoteado como tierra quemada, y dijo con voz grave, les mostraremos a estos monstruos devoradores de nieve y sedientos de sangre lo que es una guerra humana. Para la Orden de Caballeros del Territorio de la Marea Roja, esta no fue una guerra tradicional, sino más bien una cacería lujosa y meticulosamente planificada. Y la presa fueron los 98 gigantes de hielo atrincherados allí. ¿Una batalla decisiva en las llanuras? Solo un loco haría eso, rió Lois suavemente desde su privilegiada posición. Ni siquiera los caballeros de élite están hechos de acero. Los gigantes son increíblemente fuertes, y son 98. Un enfrentamiento directo causaría muchas bajas. Así que, desde el principio, no tenía intención de enfrentarse directamente a estos monstruos. Lo que quería hacer era atraerlos a una jaula, cerrarla bien y luego cortarlos en pedazos poco a poco. Aunque estos gigantes eran fuertes, acababan de soportar un duro invierno. Sin reservas de alimentos, dependiendo únicamente de la grasa interna durante 2 meses, ya estaban hambrientos y físicamente débiles. Ese fue su momento más vulnerable. Así, en 3 puntos del valle, el cuello de botella, la pendiente y bajo Eak Rock, Lois instaló silenciosamente 13 enormes calderos militares antes del anochecer de ayer. En los calderos se cocinaba a fuego lento un caldo de inducción mezclado con grasa salada, carne asada y jugo de hierbas aromáticas, preparado específicamente para estimular el sentido del olfato de los gigantes de hielo. Transportada por el viento del norte, esta fragancia actuaba como un látigo largo e invisible, llevando su aroma con precisión a los campamentos de los gigantes. Luis estaba en el punto más alto, observando el informe del explorador, se están moviendo, empezando a reunirse. Desde el punto de vista de los gigantes de hielo, esto podría haber sido un festín enviado desde los cielos. El olor era simplemente demasiado fuerte. Incluso con su sentido del olfato poco desarrollado, ahora podían distinguir claramente ese aroma. Tendones de carne asada mezclados con aceite de hueso y grasa salada, rociados con un jugo de verduras caliente y picante. El olor era demasiado fuerte, como un gancho clavado en la boca del estómago, arrastrándolos fuera de sus campamentos. Más de 30 gigantes de hielo se levantaron. Llevaban mucho tiempo teniendo hambre. La tormenta acababa de pasar la noche anterior, y toda la tribu llevaba 2 días sin cocinar. Los animales congelados bajo la nieve eran incomestibles, y los cadáveres de sus parientes ya habían sido devorados por completo. Ahora bien, ese aroma de ensueño les resultaba naturalmente irresistible. Un individuo con un patrón rojo fue el primero en salir del campamento. Las cicatrices en sus hombros brillaban de un rojo sangre a la luz de la mañana. Empujó y dio codazos a sus parientes sin ninguna vergüenza, destruyendo 2 pinos de nieve en su camino e incluso arrojando a un gigante de hielo más débil al arroyo de la montaña. Rugido. Un rugido atronador sacudió el desierto, rompiendo el hielo.
Los otros gigantes lo siguieron, y su carga combinada de 30 metros provocó un temblor atronador que sacudió toda la ladera de la montaña. Los gigantes de varias toneladas tropezaban, golpeaban el suelo sin control, sus garrotes se balanceaban, arrojando fragmentos de piedra en todas direcciones y haciendo que cayeran montones de nieve a su paso. Fue una escena caótica y brutal, y fue exactamente la pérdida de control que Lois esperaba. En el fondo del cañón, vientos fríos se arremolinaban y la nieve blanca ondulaba, barriendo las crestas con un suave estruendo. En los puntos más altos de ambos lados, trípodes de hierro estaban firmemente cubiertos con lonas de camuflaje para la nieve, debajo de las cuales yacían dos pesadas bombas mágicas. Ya estaban en posición, esperando la orden final. Y justo en medio del acantilado, Lois sostenía su telescopio, observando a los gigantes que estaban abajo, cargando hacia el valle como toros enfurecidos. Él lo sabía muy bien, el oído y la inteligencia de los gigantes eran insuficientes para detectar semejante trampa, sobre todo cuando tenían hambre. Ni siquiera se dieron cuenta de cómo habían caminado, paso a paso, desde un lugar de libertad a este asedio. De hecho, la mayoría de los gigantes habían llegado al corazón del valle, donde se apilaban 13 calderos de caldo de carne hirviendo. Se atacaron entre sí con sus garrotes, luchando frenéticamente por comida, muchos individuos se destrozaron entre sí. Un Pokémon de ojos azules y armadura pesada incluso fue derribado por dos de su especie cerca de un caldero, y su cabeza se estrelló contra el suelo rocoso. Un gigante con dibujos rojos justo en el centro se volvió loco, dejó escapar un rugido furioso y pisoteó hasta la muerte a un pariente un poco más delgado. Luego se sentó al lado del caldero de sopa, incluso extendió sus garras para empujar los trozos de carne hirviendo que estaban en el borde del caldero directamente a su boca, ignorando por completo el aceite caliente que goteaba por su mandíbula. Perfecto, ya era hora. En el acantilado, Lois levantó lentamente su mano derecha, que estaba enguantada con un guante negro. El oficial de bandera estaba detrás de él, con su bandera de mando carmesí perfectamente quieta. Al instante siguiente, Lois apretó sus 5 dedos. ¡Zas! Una bandera roja con borde dorado se alzaba, ondeando ferozmente con el viento del norte, como una espada llameante apuntando directamente al valle. Esa fue la señal de fuego. A ambos lados del valle, las pesadas bombas mágicas ocultas bajo la nieve finalmente detonaron en ese instante. ¡Auge! Fue un rugido furioso que atravesó el aire, destrozando la atmósfera del valle en un instante. El punto de detonación se fijó en el centro del valle, apuntando específicamente al área de mayor concentración de carne alrededor de los 3 calderos. Una intensa luz roja emergió repentinamente de debajo de la nieve, como una erupción volcánica, y luego se transformó en una nube oscura con forma de hongo que lo consumió todo. Los gigantes que estaban en un radio de 50 metros del núcleo ni siquiera tuvieron tiempo de luchar, se derritieron instantáneamente y quedaron reducidos a cenizas. Su carne se contorsionó, se evaporó y explotó bajo las altas temperaturas, sus huesos se deformaron y se rompieron como porcelana. Un individuo de la especie psilocibe, de color amarillento y con patrones rojos, fue vaporizado directamente en el epicentro, dejando solo la mitad de una espina carbonizada incrustada en el barro, como un pilar quemado y fantasmal. La onda expansiva de la explosión cortó el aire como un hacha y se extendió rápidamente hacia afuera. Más de 30 gigantes del anillo exterior fueron lanzados directamente al aire, rodando por ambos lados del valle. Algunos fueron arrojados contra las paredes rocosas, con el cerebro destrozado, otros, con las piernas arrancadas, yacían en el suelo aullando, tratando de levantarse. Pero solo logrando gemir en el barro hirviente de la nieve. ¡Guau! Se oyeron gritos, como si esos gigantes hubieran sido arrojados a una olla caliente, como bestias salvajes. La onda expansiva viajó hasta la pared del acantilado y una frágil capa de hielo enterrada bajo la nieve finalmente se agrietó. ¡Crackpan! La capa de hielo en el acantilado se derrumbó con un estruendo, y 12 gigantes de hielo que aún no habían entrado al valle cayeron en el colapso. Algunos chocando contra el hielo directamente y cayendo en picado decenas de metros hacia el valle profundo, con sonidos de huesos rotos y gemidos. Otros quedaron aplastados bajo las rocas del acantilado, quedando visibles únicamente sus extremidades retorcidas. En ese instante, todo el cañón se había transformado en un caldero infernal lleno de sangre y fuego. Inmediatamente después, las bombas de humo lanzadas desde los picos de las montañas cercanas se encendieron una tras otra, y una niebla densa y oscura oscureció todo el valle. De repente, el mundo se volvió borroso ante los ojos de los gigantes, y el aire se convirtió en una mezcla de calor abrasador y olor acre. Perdieron la vista, el sentido del olfato y el sentido de la orientación. Los 40 gigantes restantes comenzaron a retirarse instintivamente. Estaban aterrorizados y desorientados, aullando mientras corrían de regreso, pisoteándose y empujándose unos a otros. Algunos incluso se estrellaron contra las paredes del valle, sangrando profusamente. Pero en ese preciso momento, la segunda bomba mágica pesada en el valle diagonal suroeste también comenzó a dispararse. ¡Auge! Esta vez, la explosión ya no fue una proyección vertical, sino un ataque horizontal integral. Intensas columnas de fuego se desplegaron en forma de abanico, bloqueando con precisión la ruta de escape de los gigantes. Más de 10 gigantes que cargaban hacia adelante fueron incinerados y consumidos por completo, algunos incluso suspendidos en el aire durante varios metros antes de desintegrarse. Con extremidades y carne carbonizada esparcidas a ambos lados del sendero del valle. Un individuo de ojos azules con una armadura pesada, intentando saltar, dio solo medio paso antes de ser golpeado por la onda expansiva. Su cuerpo medio carbonizado, incluso su cráneo en forma de casco se agrietó. Cayendo hacia atrás, sus globos oculares explotaron en humo negro con un crack debido a la alta temperatura. El suelo cubierto de nieve se oscureció instantáneamente y la superficie se volvió abrasadora como una sartén de hierro en llamas.
Los gigantes no tenían a dónde correr, y solo les quedaba lamentarse y arrodillarse entre las brasas y la sangre. En solo 15 minutos, 2 bombas mágicas destruyeron la fuerza principal de toda la tribu de hielo. De los 98 gigantes de hielo originales, solo 22 seguían luchando y no tenían a dónde escapar. Allá arriba, vientos feroces traían corrientes abrasadoras y acres que aullaban por todas partes. El fondo del valle todavía estaba en llamas, las brasas rodaban, la carne carbonizada y el humo negro se entrelazaban, como el sacrificio de alguna civilización bárbara. Una vez que la formación de los gigantes de hielo quedó completamente destruida y desordenada, se izó la bandera principal en la cima de la montaña. Luis bajó el brazo lentamente y el oficial de bandera que estaba a su lado gritó, «Orden de izar la bandera». La bandera roja ondeó y la bocina sonó durante mucho tiempo. «Escuadrones de caballeros, adelante». En un instante, 10 escuadrones de caballeros de élite descendieron por los senderos de la montaña en ambos flancos como espadas afiladas, la abrumadora fuerza de sus divisiones tácticas avanzando al unísono, rodeando como una red gigante. Se rodearon en un movimiento de pinza, sin necesidad de intercambiar palabras, coordinándose únicamente a través de señales con banderas y silbatos. Cada grupo de 5, equipado con bombas mágicas ligeras y controlados por el vicecaballero, las lanzaron con precisión a las zonas más densamente pobladas habitadas por los enemigos restantes en el fondo del valle. ¡Fuego! Las bombas mágicas trazaron arcos estridentes y explotaron al impactar. ¡Bam! ¡Boom! 3 gigantes de hielo, luchando por mantenerse en pie e intentando reagruparse, fueron arrojados al aire junto con la nieve abrasadora bajo sus pies, su carne instantáneamente destrozada por las llamas furiosas. Sus huesos convirtiéndose en carbón negro que cayó al fondo del valle. Pero, simultáneamente con la explosión, un gigante de ojos azules rugió y se puso de pie. Todo su cuerpo fue envuelto en una energía gélida, y su dominio de frío extremo se expandió instantáneamente, creando una niebla de nieve arremolinada en un radio de decenas de metros, y la temperatura se desplomó. Un escuadrón de caballeros se acercó demasiado rápido, sus caballos de guerra relinchaban y se detenían, sus armaduras se congelaban y sus alientos se condensaban en gotas de hielo. Y de batalla para disipar el frío, rugió el líder del escuadrón, y los 5 hombres activaron instantáneamente su de batalla, el aire frío se evaporó y disipó, forzando un camino a través del dominio de hielo del gigante. El gigante de ojos azules rugió, blandiendo una palma que destrozó la roca de la montaña, provocando que se derrumbara sobre los caballeros como una avalancha. Pero la formación de los caballeros permaneció intacta. 2 caballeros avanzaron para atraer al enemigo, mientras 3 atacaron desde el flanco, cortando instantáneamente los tendones de la retaguardia. El gigante se arrodilló, su rugido aún incompleto, mientras una larga espada de batalla atravesaba su cráneo a través de su mandíbula, cortando su sistema nervioso, y cayó al suelo. Otro individuo con ojos azules y armadura pesada, también llevado al límite, rugió y saltó desde un ventisquero, con su cuerpo aún en llamas, aún tratando de desatar una tormenta de hielo por la fuerza. «Recarguen», gritó el vicecapitán, y 3 caballeros se transformaron en bombas, encendiendo bombas mágicas de alta temperatura. «A lanzar». 3 destellos impactaron el abdomen, el pecho y la máscara del gigante con precisión, detonando en una reacción en cadena en el aire. ¡Bam! ¡Boom! ¡Boom! El pecho de este gigante de ojos azules, el más fuertemente blindado, se derrumbó, su armadura de cristal de hielo salió volando como conchas destrozadas, y después de quemarle la garganta, cayó como un horno de cobre carbonizado y en ruinas, incapaz de moverse. Sin embargo, el otro grupo de gigantes intentó romper la defensa rival. La entrada al valle, bloquearla. Allí había un control de carretera y 2 equipos móviles de caballeros esperaban desde hacía mucho tiempo. Lancen bombas. 3 bombas de luz mágicas impactaron con precisión en el camino de los enemigos que huían, encendiendo barreras de fuego y haciendo rodar piedras. Los gigantes se retiraron en pánico, solo para encontrarse con la formación de los caballeros que los perseguía desde el otro flanco, y colapsaron instantáneamente. El último gigante berserker de patrón rojo rugió, levantando sus brazos, intentando romper el bloqueo en medio del caos. Pero antes de que pudiera dar 3 pasos, una sombra plateada saltó del acantilado como un meteoro. La lanza de guerra de Lambert tardía con una feroz energía de batalla, cortando el aire para perforar con precisión la garganta del gigante de patrón rojo. Al monstruo de 6 metros de altura parecía que le habían cortado el soporte vital, sus ojos perdieron el foco y se desplomó en el suelo. La sangre brotó como una fuente, pero solo salpicó sus botas de guerra. El valle estaba en silencio, solo se oía el suave crujido del carbón en la nieve derretida. Un caballero pateó con su bota un trozo de armadura de hielo destrozada. En serio, ni siquiera pudieron golpearnos. Otro murmuró, de principio a fin, parecía como si los estuvieran procesando en lotes. Esto no es una guerra, es un coto de caza. La tribu de gigantes de hielo fue completamente aniquilada, ninguno de los 98 logró escapar. En el lado del río de Lois no hubo víctimas mortales, solo 12 personas sufrieron heridas leves, principalmente debido al impacto de la explosión y a abrasiones. Esta fue una batalla clásica de supresión táctica extrema y atracción y eliminación basada en el terreno. Luis estaba en el punto más alto, mirando hacia el campo de batalla en el valle, su mirada tan tranquila como un espejo. No desenvainó su espada, confiando únicamente en un plan, medio día de preparación y órdenes precisas para convertir a los enemigos más peligrosos del valle en huesos carbonizados. Las numerosas ramas restantes del gigante de hielo en el valle fueron recolectadas sistemáticamente. Luis ordenó hervirlas, triturarlas y fermentarlas para convertirlas en fertilizante.
Hace apenas 2 años, el territorio Marea Roja había experimentado con un lote de fertilizante de huesos gigantes, con resultados significativos, y ahora estos cadáveres servirían como materia prima para el fertilizante. Y con la caída de los gigantes, la cuenca del Valle del Río ya no estaba amenazada y los preparativos para el arado de primavera comenzaron inmediatamente a toda velocidad. Capítulo 254. Construcción inicial. En el territorio de la ola de trigo, los últimos vestigios de la nieve invernal se estaban derritiendo y el suelo todavía estaba fangoso, pero un cálido aliento de vida ya impregnaba la tierra. Una vez que el último cuerpo restante de un gigante de hielo fue retirado del valle, Louis se paró en una pequeña colina, contemplando la llanura de la cuenca que se formaba gradualmente, y exhaló lentamente. Los gigantes estaban muertos, la amenaza eliminada y la verdadera batalla apenas comenzaba. Un gran número de personas desplazadas estaban siendo conducidas de forma ordenada a través del salón administrativo del Señor de la Marea Roja, entrando en este valle una vez ocupado por hielo y monstruos. Las carretas de bueyes, cargadas con todas sus pertenencias, junto con grupos de desplazados, llegaban en fila. El humo se elevaba desde la entrada de la cocina hacia el valle, los gritos de los niños, el ritmo del martilleo de un herrero y el sonido seco de las azadas abriéndose paso en la tierra. Todo ello configuraba un nuevo ritmo de vida. Esta ya no sería una tierra muerta. Louis lo llamó territorio de la ola de trigo. No era solo un nombre, sino un símbolo de esperanza. Esperaba que un día esta cuenca pudiera producir suficiente grano para alimentar todos sus territorios, convirtiéndose en el mayor granero bajo la bandera de la Marea Roja. La mayoría de los que entraron al territorio ola de trigo esta vez eran personas desplazadas que habían sido acogidas por el territorio Marea Roja durante el duro invierno que siguió al desastre de la casa carcomida. No tenían otra opción. Fue Luis quien, durante los meses más fríos, abrió graneros, construyó refugios y ofreció trabajo a cambio de ayuda humanitaria, procurando que no se congelaran ni murieran de hambre. Algunos aún llevaban la destartalada tarjeta de registro de domicilio del territorio de la Marea Roja, escondida en el pecho, como un talismán salvavidas. Así, cuando se dio el llamado para la arada de primavera, no dudaron en seguir a las autoridades. El valle era remoto y las condiciones difíciles, pero mientras fuera tierra designada por Lord Louis, se atrevieron a cultivarla, estaban dispuestos a cultivarla y podían cultivarla. Confiaron en él, no solo por el grano, ni solo por las guarniciones o la tierra, sino porque nunca los trató como víctimas de un desastre, sino como personas que podían echar raíces en esta tierra y sostener un territorio. Está claro que si dejaban a Louis, no tendrían a dónde ir. Además de aquellas personas desplazadas que perdieron sus hogares debido al desastre de la casa devoradora de gusanos y que ahora dependían de la Marea Roja. También había una pequeña porción de residentes del territorio que anteriormente habían acompañado a Louis en la construcción del territorio de la Marea Roja, pero que ahora habían abandonado voluntariamente sus áreas de vida estables. No hacía falta que vinieran, el territorio de la Marea Roja se había recuperado gradualmente, con grano, caminos y casas. Quedarse allí al menos garantizaría una primavera tranquila. Sin embargo, hicieron las maletas y, siguiendo las órdenes del territorio, se adentraron voluntariamente en ese valle árido de donde ni siquiera salía el humo de la cocina. Habían solo 2 razones. Uno de ellos era Luis Calvino, el joven lord a quien habían presenciado y apoyado personalmente. No era el tipo de noble que se sentaba en un lugar alto del salón, capaz solo de discutir asuntos por escrito. En cambio, él era el joven señor que se ponía personalmente la armadura y montaba su caballo durante los ataques nocturnos a la casa devorada por gusanos. Que patrullaba los refugios con un bote de medicina en las frías noches de invierno y que luchaba por grano, gente y suministros para ellos, artículo por artículo, en la sala administrativa. Vinieron a esta tierra árida principalmente para apoyarlo. Por supuesto, había otra razón, más práctica. Lord Louis declaró que, en el territorio Whitwave, asignaría una porción de tierra verdaderamente privada, como tierra de propiedad propia, a aquellos residentes de Red Tide que estuvieran dispuestos a expandir el territorio. No se trata de una tierra árida ni de una tierra cultivada temporalmente, sino de una tierra oficialmente privada. Ustedes me siguen para ser pioneros en esta tierra, por eso necesitan tener su lugar. Las palabras de Louis en la reunión de movilización fueron concisas y claras, sin lemas, pero hicieron que la gente estuviera de acuerdo. Porque reconocieron a esa persona y creyeron en esa promesa. Luis nunca hizo promesas vacías a la gente común. Hacía 3 años que había entrado en aquel lugar desolado con las manos vacías, sin muros, sin graneros, sin defensores, solo con un decreto imperial y unos pocos cientos de desplazados y esclavos. Sin embargo, fue allí donde transformó meticulosamente una tierra árida en lo que hoy es el territorio de la Marea Roja. Habían presenciado personalmente cómo las casas surgían en hileras y los granos brotaban del suelo helado. Lo vieron construir caminos mientras luchaba y cosechar granos mientras albergaba a la gente, sin eludir ni evitar nunca su responsabilidad. Cada palabra que prometía terminaba convirtiéndose en humo visible de la cocina, raciones satisfactorias y aleros que podían bloquear el viento y la nieve. Esta vez, cuando se presentó ante el valle y dijo que quería construir otro territorio Marea Roja, le creyeron. Aunque ya no había nada allí, ni siquiera sombras dispersas de árboles, y el viento aún traía escarcha. Pero sabían que mientras siguieran a este joven señor, incluso si el suelo bajo sus pies estaba congelado, un día se abriría una segunda Marea Roja, una tierra donde podrían soplar olas de trigo. Además, la división de la tierra era clara y justa, la mayor parte era tierra pública, perteneciente al señor y administrada uniformemente por el Consejo Administrativo. Luis decidió no privatizar la tierra, sino establecer un sistema de tierra basada en empleados.
El centro administrativo se encargaba de distribuir semillas, herramientas y forrajes, y los desplazados eran empleados en el cultivo de la tierra, recibiendo una parte de los ingresos en función de las horas trabajadas o de los resultados. La producción de estos campos se utilizaría íntegramente para la distribución y almacenamiento de los granos de Louis, no entrando al mercado ni circulando, sirviendo exclusivamente para abastecer todo el sistema de la Marea Roja. Además de las tierras públicas, Luis también designó específicamente una porción de tierras privadas. Estos campos eran pequeños, apenas suficientes para que una familia pudiera cultivar algunas verduras, sembrar algunos frijoles y plantar algunos árboles frutales. Obviamente, estas tierras no podían alquilarse a terceros ni venderse. Esta era la forma más directa de reprimir la anexión de tierras. Este pequeño pedazo de tierra fue la promesa de Louis a los habitantes originales de Red Tide que estaban dispuestos a inmigrar. También prometió que, después de 5 años, cualquier persona desplazada que permaneciera en el territorio Ola de Trigo para la construcción también tendría derecho a ser propietaria de su propia tierra. Si hubieran contribuido a la construcción de carreteras, al trabajo manual o a la ayuda humanitaria en situaciones de desastre durante ese periodo, incluso podrían haber podido recuperar la propiedad anticipadamente o intercambiarla por tierras más grandes y fértiles. Tan pronto como se dio a conocer la noticia, la multitud se quedó en silencio por un momento, luego, como una piedra arrojada al agua, una ola de excitación incontrolable recorrió sus cuerpos. Algunos tenían los ojos rojos, otros sonreían con los labios apretados, como si contuvieran la respiración para no gritar allí mismo. Y la verdad. Si lo seguimos, podremos tener verdaderamente nuestra propia tierra. Lord Louis siempre cumple su palabra. Se oían murmullos bajos desde los campos, pero nadie interrumpía el trabajo. En cambio, el ritmo de las palas golpeando el suelo se hizo más urgente, las vigas de madera se transportaron con mayor firmeza e incluso los que mezclaban el barro comenzaron a cantar mientras trabajaban. No es que nadie estuviera cansado o tuviera frío, sino que todos trabajaban más duro. Todos sabían que esta vez, mientras perseveraran, mientras construyeran los caminos, prepararan los campos y plantaran la primera tanda de semillas. Sus hijos, sus nombres, podrían echar raíces en esta nueva tierra. No pedían mucho, ni esperaban recompensas ni gloria. Solo querían un pedazo de tierra que realmente les perteneciera, suficiente comida para saciar su hambre y un señor que cumpliera su palabra y los protegiera del viento y la nieve. Trabajaron desesperadamente, no porque estuvieran obligados, sino para cumplir la promesa de Luis y devolverle su confianza. Un señor feudal les dio tierras y ellos acordaron darle toda el agua del manantial. Así, de acuerdo con las promesas y planes de Luis, el desarrollo del territorio de la Ola de Trigo entró en un periodo de intensa construcción, con una clara división del trabajo. Los pioneros comenzaron con las tareas más básicas, limpiar el medio ambiente. Talaron los pinos retorcidos del bosque, quitaron rocas gigantes y tierra congelada del suelo y rellenaron guaridas de bestias, pozos de lava y agujeros abandonados que dejó el desastre de la casa devorada por gusanos. Si en el camino se encontraban huesos en descomposición o rastros de garras de monstruos, un escuadrón especializado de caballeros buscaría y retiraría los restos. Cada palada de tierra congelada removida parecía decirles que esa tierra ya no pertenecía a los monstruos, sino a los humanos. Al mismo tiempo se construían nuevas casas. En el fondo del valle surgieron rápidamente residencias colectivas semisubterráneas, inspiradas en el diseño original del territorio de la Marea Roja. Se trataba de una estructura residencial que combinaba aislamiento, protección contra el viento y una construcción rápida, asemejándose a montículos de hierba por fuera, pero acogedora y compacta por dentro. Con madera redonda como estructura y arcilla como revestimiento, el diseño semisubterráneo podría bloquear el frío cortante de las tierras del norte. Permitía la entrada de luz y ventilación durante el día y conservaba el calor de las fogatas durante la noche. Para los desplazados por el desastre de las casas carcomidas por los gusanos, estas casas de adobe representaban un refugio temporal y el embrión de una esperanza futura. Esta casa es más duradera que mi antigua casa. Cuando llegue la primavera, si plantamos cebollino y hierba amarilla en la entrada, se parecerá aún más a nuestra casa. Y por supuesto, estaba el equipo responsable de las fuentes de agua, ya que esa era la base de todo. El equipo de topografía partió temprano para investigar las vetas de agua subterráneas al pie de la montaña y empezó a construir embalses y canales de irrigación a lo largo de los arroyos. A un lado, había pozos de agua limpia, apta para el consumo, con capas de tela filtrante, arena y piedras depuradoras. Por otra parte, se proyectaron canales de riego para conectar los futuros campos y viveros. Este año no dependeremos del cielo para alimentarnos, todo dependerá de este sistema de canales. Las carreteras también se fueron construyendo, poco a poco. Se allanaron los caminos de montaña y se ensancharon y reorganizaron los senderos fangosos que originalmente conducían a diversas aldeas y a la carretera principal de la Marea Roja. En el interior, se planificó un sistema vial transversal para el futuro desarrollo de distritos y mercados. No se trata simplemente de construir una chabola para vivir, se trata de construir una ciudad. Así, bajo innumerables palas, asadas y hogueras, este valle antaño desolado empezó a tomar forma. Se interconectaron caminos, se formaron canales de irrigación, viviendas semisubterráneas brotaron como hongos de la tierra y cercas de estacas de madera protegieron las nuevas fronteras contra el viento y la nieve. Aquellas personas ya no eran refugiados que huían del desastre, sino pioneros dispuestos a recuperar su patria. Ya era finales de marzo, momento de comenzar los preparativos para la siembra de primavera, que era el periodo más crucial del año. Por ello, Luis decidió convocar primero una reunión de movilización para la arada de primavera, con el fin de levantar la moral de los habitantes del territorio. El edificio administrativo temporal era una estructura adaptada de un antiguo granero, cuyas rústicas vigas de madera aún mostraban manchas de humo del incendio que destruyó la casa devorada por los gusanos.
pero ahora estaba pintado con el emblema de la marea roja. Sus ventanas tenían vidrios nuevos y las paredes estaban adornadas con la insignia de la marea roja. Incluso antes de que comenzara la reunión, la gente ya había empezado a reunirse. Algunos eran ancianos de varias aldeas y comunidades, algunos eran individuos capaces transferidos del territorio de la marea roja, algunos eran herreros, capataces y funcionarios agrícolas. Y también había representantes de agricultores con los rostros enrojecidos por el frío, sentados erguidos como palos. Y tan pronto como el sol dio directamente en la puerta, entró Luis Calvino, envuelto en una capa negra y con la espada al costado. No tenía una guardia de honor que lo guiara, sino que simplemente caminó con confianza hacia el frente, deteniéndose y mirando el salón lleno de gente. Bajo la mirada de todos, Luis, vestido con su capa negra, caminó hacia el podio con pasos firmes y seguros. Sé que están todos muy ocupados, comenzó con una sonrisa y voz firme, muchos de ustedes apenas han dormido este último mes. Algunos limpiaron tierras, otros cavaron canales y desviaron agua, algunos organizaron la reubicación de familias y otros se quedaron despiertos toda la noche redactando títulos de propiedad y mapas dividiendo a las familias. Hizo una pausa, examinó el salón con la mirada y dijo con seriedad, pero deben hacer todo esto, porque son la columna vertebral del territorio de la marea roja. La mayoría de ustedes me han acompañado desde las ruinas de la marea roja hasta el día de hoy. La mayoría de los jefes de aldea, el propio jefe de aldea y los capataces fueron ascendidos por mí, uno por uno, de entre los desplazados e incluso los esclavos. Juntos soportamos la casa arrasada por gusanos, soportamos el duro invierno, y ahora estamos aquí, no para una reunión, sino para comenzar una nueva ronda de conquistas. Nadie dijo nada allí abajo, pero algunos pares de ojos se sonrojaron discretamente. Luis levantó la mano y detrás de él, un ayudante desenrolló un pergamino con dibujos rojos inscritos en él. A partir de ahora se emite oficialmente la orden de movilización para el arado de primavera. Su voz se alzó, resonando como una espada desenvainada. Todas las aldeas y comunidades deben comenzar de inmediato los preparativos para la siembra de primavera. Los jefes de las aldeas son los principales responsables de preparar la tierra, y se debe informar diariamente sobre el progreso. Todas las solicitudes, mano de obra y materiales deben priorizarse para uso agrícola. Dentro de 3 días, se enviarán agentes de inspección en grupos para patrullar las aldeas. A finales del próximo mes se celebrará una reunión de resumen del arado de mediados de primavera, que dará inicio a 3 importantes proyectos de seguimiento, la excavación de canales de irrigación, la cría de ganado y el establecimiento de asentamientos militares en los campamentos fronterizos. Cada pueblo, cada ciudad, cada taller, con sus propios campos, sus propios canales, su propio territorio, esta vez, estarás en primera línea. No estoy aquí para tomar decisiones por usted, sino para asegurarme de que usted, junto con su gente, obtenga la primera cosecha de este año. Los rostros de varios jefes de aldea estaban sonrojados por el entusiasmo juvenil, ansiosos por comenzar, como si Luis acabara de emitir no una orden agrícola, sino una orden de batalla. Lois bajó de la plataforma y caminó lentamente hacia el jefe de la aldea en la primera fila, le dio una palmadita en el hombro y luego miró a todos a su alrededor. También les anuncio algo. A partir de hoy, todas las aldeas, asentamientos, talleres y grupos administrativos se incorporarán de manera uniforme al sistema de incentivos por rendimiento. Quienes cumplan las metas y lideren el aumento de la producción recibirán bonos per cápita, concesiones de tierras y reconocimientos, además de tener prioridad para el empleo formal. Quienes tengan un desempeño excepcional. Incluso podrían ser preseleccionados como funcionarios del condado y transferidos a la ciudad principal de Red Taid para su nombramiento. Luego cambió de tono, pero quien sea perezoso, presente informes falsos, malverse fondos o forme facciones, en casos leves, será penalizado con reducción de jornada y raciones, y en casos graves, será despedido y exiliado. Nadie podrá protegerlo. De repente, toda la sala quedó en silencio, todos sabían que no se trataba de una mera cortesía. Pero entonces, inmediatamente después, la gente de abajo apretó los puños y sus ojos se llenaron de esperanza. Porque todos sabían que, bajo el liderazgo de Luis, las reglas y las oportunidades nunca eran solo palabras vacías. Y seré más directo. Lois los examinó lentamente, con un tono apasionado, la brisa primaveral no es solo un simple acto de cultivo, es una guerra entre nosotros y el hambre. No exijo que cada centímetro de vuestra tierra produzca grano, pero sí exijo que no perdáis la esperanza. Esta tierra se llama ola de trigo. En el futuro, debe llenarse de trigo, debe nutrir a toda la marea roja y debe arraigarse en las tierras del norte. Y todo esto en el futuro depende de ustedes. De repente, hizo un gesto con el brazo, y los asistentes alzaron sus respectivas placas oficiales, distribuyéndolas una a una entre los representantes y jefes de las aldeas. Eran piezas de madera grabadas con el emblema de la marea roja y los números del pueblo, simbolizando. Esta tierra, de ahora en adelante, sería custodiada por el pueblo, pertenecería al pueblo y sería defendida hasta la muerte por el pueblo. Muchos de los presentes en la audiencia tenían los ojos rojos y enderezaron la espalda. No tenían miedo de las dificultades, lo que temían era que nadie creyera en ellos. Pero ahora, el gran Lord Lois les había confiado todo el futuro de la marea roja. Fue una tarea y también un honor. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 255. Brisa de primavera. Con la llegada del clima más cálido, comenzó la brisa primaveral. Solo había pasado un día desde la reunión de movilización, y el cielo sobre el territorio de la ola de trigo aún estaba cubierto de copos de nieve dispersos. La escarcha de la noche anterior aún no se había derretido por completo, pero todo el valle ya bullía de actividad.
El sonido de los tambores de cada aldea subía y bajaba, y las cuerdas de medir se extendían por los campos como una red tejida. Los martillos golpeaban sin cesar, y las estacas de madera se clavaban en la tierra una tras otra. Por todas partes se veían figuras ocupadas, marcando cuerdas y voces gritando. Un paso más al norte. Allí el terreno es más alto y el drenaje es mejor. Escribe el número con claridad. Este es el campo 7, aldea 3. No olvides dejar 2 escalones vacíos para facilitar la construcción del canal. El equipo de topografía estuvo formado por el oficial de asuntos agrícolas, jefes de aldea y agricultores experimentados y familiarizados con el terreno. Caminaban por el barro húmedo, con la determinación que emanaba de largos periodos de reconstrucción en sus rostros. Hablaban con claridad y trabajaban con eficiencia. En los bordes de los campos se instalaron paneles informativos que mostraban dibujos y textos, límites de los pueblos, diseños de canales, números de campo, tipos de suelo y usos. A primera vista, todo estaba claro, aunque la mayoría de los aldeanos eran analfabetos, todos podían entender. Cada familia también hacía fila en el punto de registro para informar el número de residentes, y todo esto tenía que quedar registrado en un libro de contabilidad. Por otra parte, casi al mismo tiempo se inició la construcción de grandes invernaderos. A diferencia de otros campamentos dispersos que todavía estaban limpiando y removiendo la tierra pala por pala para el arado de primavera, la ubicación inicial de Whitway Valley lo destinaba a ser diferente. Este fue el centro neurálgico de la estrategia de arado de primavera a gran escala del territorio de la Marea Roja y se convertiría en uno de los graneros productores de granos más grandes de toda la región norte en el futuro. Por lo tanto, a partir de la demarcación del terreno, cada paso dejó de ser un intento fragmentado y se convirtió en el inicio de un proyecto de ingeniería agrícola organizado. El valle poseía recursos geotérmicos superficiales únicos. El flujo continuo de calor liberado por las vetas de rocas subterráneas constituía un foco natural. Esto significaba que, siempre que se instalaran cortavientos y se gestionaran adecuadamente los sistemas de drenaje, la temperatura interior de los invernaderos podía mantenerse estable a la temperatura de una tarde de finales de otoño, lo que ya era un milagro en la región norte. Así, las estructuras de los grandes invernaderos se elevaban lentamente bajo la luz de la mañana. Luces altas, rápido. 5 pulgadas de separación, sin desviaciones. Equipo de trabajadores. Separen la película protectora a aproximadamente 1 metro y recuerden pegarla en la dirección del viento. Se rompe fácilmente con el viento fuerte. El equipo de artesanos fue responsable de ensamblar los componentes principales, mientras que los jóvenes adultos de los pueblos ayudaron entregando materiales y realizando reparaciones. Los niños cargaban sacos de carbón y ladrillos refractarios, mientras las mujeres trabajadoras, desafiando el viento frío, subían escaleras para estirar la película gruesa y translúcida. Hileras de tejados blancos de invernadero se extienden sobre la tierra gris parduzca, como olas que rompen hacia las sombras lejanas de las montañas. Debajo de cada invernadero se instaló previamente un sistema de calefacción geotérmica, con conductos geotérmicos que se extendían desde el borde del invernadero hacia el interior y conectaban con una cámara de combustión central. Esta era la estructura original del lecho geotérmico calentado del territorio de la Marea Roja. Así, los invernaderos empezaron a aparecer uno tras otro, y la película translúcida que los protegía del viento brillaba con una tenue luz plateada bajo el sol, como alas cálidas y emplumadas que cubren la tierra. Estas estructuras, llamadas invernaderos geotérmicos, no eran simplemente simples refugios contra el viento y la nieve, sino fortalezas que alimentaban la esperanza de toda una temporada. Ahora es el momento de remover la tierra, dijo Mick, agachándose para tocar el suelo bajo sus pies. Las tuberías de la calefacción funcionan con normalidad y la temperatura es concentrada y estable, perfecta para sembrar. Como oficial de asuntos agrícolas del territorio de la Marea Roja, Mick era el que tenía más experiencia y el ojo más agudo. Sabía de un vistazo qué parcela debía plantarse con trigo verde y en qué suelo era necesario mezclar cenizas. La situación en el territorio de la ola de trigo afectaba al plan de siembra de cereales para toda la región norte. Cuando Lord Lewis decidió concentrarse en esa zona, inmediatamente trasladó a Mick del territorio de la Marea Roja. Tan pronto como Mick habló, los agricultores vecinos suspiraron aliviados y comenzaron a pedir que les llevaran azadas y rastrillos a los invernaderos, preparándose para comenzar el trabajo. Lewis también asintió en señal de acuerdo. Solo después de la construcción de los invernaderos fue posible realizar pruebas exhaustivas de las tuberías geotérmicas para garantizar la ausencia de fugas o bloqueos. Solo cuando la temperatura se distribuyó uniformemente en la capa de suelo, las semillas de trigo no se congelaron ni murieron en el suelo durante las noches frías. Además, en el diseño del invernadero se tuvieron en cuenta los canales de riego, la dirección del viento y el drenaje de la pendiente. La agricultura no consistía en aparecer de repente y coger una azada, era una batalla planificada paso a paso. Como dijiste, menos mal que no nos apresuramos a arar primero y luego a construir los invernaderos. De lo contrario, la tierra arada habría sido pisoteada repetidamente. Esto no solo requeriría retrabajo, sino que también compactaría la tierra suelta, impidiendo que las raíces de las plántulas se arraigaran, comentó Mick a Lewis Calvin con admiración. Luis Calvin asintió sin decir nada, su mirada recorriendo tranquilamente el suave suelo bajo sus pies. Una ligera neblina se elevó dentro del invernadero y una ola de calor los envolvió. El calor geotérmico estaba conectado, los límites estaban claros y solo faltaba comenzar a arar. La niebla matinal en el territorio de la ola de trigo aún no se había disipado por completo, y delgadas volutas de vapor geotérmico se elevaban desde los campos, mezclándose con la luz dorada de los techos transparentes de los invernaderos, como si este vivero estuviera envuelto en una luz suave y humo de cocina. Este fue un momento crucial para la labranza de primavera. Todos los invernaderos de la zona estaban terminados y el suelo para las plántulas estaba libre de plagas. Hoy fue el día del primer arado.
frente al invernadero más grande del territorio de la Ola de Trigo, ya estaban alineados jefes de aldea, trabajadores de viveros, representantes de artesanos, líderes de milicias y agricultores veteranos de varias aldeas, vestidos de manera diferente, pero todos muy serios. Los agricultores que estaban afuera se reunieron temprano, observando en silencio la entrada al invernadero. Y, como todos habían previsto, llegó Luis Calvino. Se había quitado la capa negra, vestido solo con una sencilla camisa blanca con las mangas arremangadas, y sus pasos eran firmes y tranquilos. No dijo nada, caminando directamente hacia el invernadero. La luz que se filtraba a través del techo del invernadero lo iluminaba, como un rayo de luz sagrada que descendía en línea recta, dándole una apariencia absolutamente sagrada. Dos jinetes llevaron lentamente un arado de hierro, fabricado especialmente para la ocasión, al invernadero. La reja de hierro brillaba fríamente a la luz. Dos robustos bueyes de pelaje oscuro ya estaban en posición, con sus cuerpos atados con aros de arado recién instalados, respirando ocasionalmente en el silencio. Mick dio un paso al frente y susurró: «Este es el primer arado. El énfasis está en un comienzo firme y en línea recta. Tienes que hacerlo tú, Lord Louis». Después de hablar, ofreció gentilmente las riendas, con una mirada solemne. «El éxito de este año para nuestro territorio Ola de Trigo depende enteramente de este acto». Luis Calvino tomó las riendas. En cuanto el mango del arado llegó a sus manos, respiró hondo y exhaló lentamente. Su aliento frío se dispersó en una ligera nube de vapor. Contempló la tierra negra intacta que tenía delante, como si viera innumerables olas de trigo, innumerables suministros de alimentos e innumerables familias bien alimentadas. «Entonces déjame empezar este año de la manera correcta», murmuró. Los cascos del buey se movieron, firmes y poderosos. El arado de hierro cortó lentamente la tierra, removiendo la gruesa capa de barro, y quedó al descubierto un surco recto de color marrón oscuro. El vapor ascendente seguía la rotación del arado, como una niebla cálida que emergía de las profundidades de la tierra, vagamente visible bajo la luz dorada, que recordaba notablemente al humo de una cocina a principios del verano. Luis Calvino sostenía el arado y avanzaba con paso firme, centímetro a centímetro. Un profundo silencio los envolvió. Nadie habló, pero todas las miradas siguieron atentamente el surco, viéndolo formarse de la nada en algo, de lo intangible a lo tangible, como si presenciaran un año entero de esperanza sembrado en la tierra. Finalmente alguien empezó a aplaudir. Entonces los jefes de la aldea en la primera fila aplaudieron, y rápidamente salieron del invernadero hacia la multitud de aldeanos curiosos. Cuando comenzaron los aplausos, una sensación de seguridad se extendió continuamente entre todos. Luis Calvino sabía, por supuesto, que esta ceremonia de la primera arada era meramente un gesto simbólico. La arada de primavera ya había comenzado ordenadamente, tal como estaba previsto. No necesitaba guiar personalmente el arado, esas tablas de planificación precisas, los procedimientos detallados y el personal profesional del Departamento de Asuntos Agrícolas eran las garantías de eficiencia. Pero también sabía que algunas cosas no podían lograrse solo mediante la eficiencia. Las miradas fijas en él no eran las de un hombre arando la tierra, sino las de confianza, las de evidencia de que sus vidas mejorarían. Las esperanzas más simples de los aldeanos nunca vinieron de órdenes frías, sino más bien de verlo completar personalmente el primer arado de la primavera. Louis Calvin se detuvo lentamente, le dio una palmadita suave al buey en el lomo y se volvió hacia Mick con una sonrisa tranquila en su rostro. «El resto depende de ti». Mick asintió pesadamente, con una sonrisa incontrolable en su rostro. A la mañana siguiente comenzaron los trabajos de preparación del terreno para la siembra en todos los pueblos. Los campos llevaban muchos días cubiertos de escarcha. Si las semillas se sembraban demasiado rápido, se congelarían en el suelo antes de germinar. Por ello, bajo la coordinación general del Departamento de Asuntos Agrícolas, cada aldea inició el cultivo utilizando precalentamiento geotérmico. El orden de preparación del suelo siguió estrictamente la prioridad para la distribución de la red de tuberías geotérmicas. En todas las zonas cálidas donde la actividad geotérmica era estable, se movilizaba mano de obra con un día de antelación para aflojar el suelo y disipar el frío. Las palas de tierra removidas seguían liberando vapor, y los fragmentos de hielo crujían ligeramente con la brisa matutina. Los jefes de la aldea patrullaban, pisando el barro caliente, registrando las diferencias de temperatura y preparándose para dibujar un mapa de calor para la siembra de primavera. Inmediatamente después se aplicó el fertilizante base. Del compost mixto llegó rápido. Un cubo de ceniza vegetal mezclado con medio cubo de estiércol seco, un promedio de 3 cubos por acre. Los equipos de aplicación de fertilizantes recorrían los surcos del campo. Cada parcela lista para sembrar necesitaba al menos una capa de tierra fertilizada del grosor de una palma. En el caso de suelos pobres en nutrientes, fueron necesarias adiciones especiales de polvo de cral y polvo de espina de pescado transportados desde la marea roja para complementar los oligoelementos. El agua utilizada para la fertilización también fue cuidadosamente seleccionada. El agua geotérmica extraída del pozo era cálida y adecuada. Al rociarse, no solo ayudó a descomponer el fertilizante, sino que también ablandó aún más el suelo congelado. Cada pueblo lleva un registro de fertilización, donde anotan meticulosamente cuántos baldes se aplicaron, cuántas veces se regó el área y todos los demás detalles. El Departamento de Asuntos Generales envía diariamente personas para verificar que el área y la cantidad aplicada coincidan, e incluso una diferencia de un acre resultará en una calificación negativa. Sin embargo, los invernaderos, que al mismo tiempo remueven la tierra, fertilizan y cultivan las plántulas, funcionan incesantemente día y noche. Las semillas verdes de trigo y papa ya habían entrado en la fase de germinación 10 días antes, siendo vigiladas por turnos por el oficial de Asuntos Agrícolas y los trabajadores. Con la temperatura y la humedad revisadas cada 2 horas, haciendo que el aire dentro de los galpones pareciera una fuente termal humeante.
El sistema de distribución de semillas también es excepcionalmente riguroso. Cada aldea debe registrarse de manera uniforme en un día designado, y el Departamento de Asuntos Agrícolas envía personalmente personas para realizar la distribución. Deja tu huella y confirma con tu firma. El jefe de la aldea debe supervisar personalmente y mañana se realizarán controles aleatorios. Aquellos que revendan verán revocadas sus calificaciones de cultivo y serán expulsados permanentemente del territorio de la ola de trigo. Son reglas inflexibles y nadie se atreve a violarlas. Desde las semillas hasta el suelo, desde el calor hasta el fertilizante, todo parece haber sido encajado en un conjunto preciso de engranajes. Girando lenta y constantemente, sentó las bases más sólidas para todo el arado de primavera en el territorio de la ola de trigo. Cada campo, cada cobertizo, cada pueblo encontró su lugar propio en esta operación. Y los primeros sonidos que rompían el silencio cada día eran los gongs y los silbatos de las asambleas de cada pueblo. Tan pronto como amaneció, y antes de que la fina niebla en los campos se hubiera disipado por completo, el primer grupo de trabajadores agrícolas de los pueblos donde se realizó la arada matinal ya estaba en camino. Con las azadas al hombro, empujando los arados y pisoteando la tierra recién descongelada. Su tarea era la más ardua, pero a la vez la más crucial, labrar la tierra a gran escala, fertilizar y sembrar, marcando el ritmo de un día entero de arado de primavera, todo de una sola vez. Luego, bajo el sol del mediodía, partieron los jóvenes en buena forma física, las obreras y los adolescentes de los pueblos donde al mediodía se realizaban las labores agrícolas. Eran los encargados de reparar los cobertizos, revisar la película protectora del suelo y realizar trabajos minuciosos en los semilleros. El ángulo de la cámara en el sexto cobertizo es incorrecto, el viento entrará. El calor del can calentado está demasiado al oeste, hay que ajustarlo 1 pulgada. En los semilleros subía el vapor y los técnicos y responsables del cultivo de los semilleros llevaban bitácoras, comprobando por turnos cada detalle. Al atardecer, fue el turno de los pueblos que practicaban la arada nocturna de tomar el relevo. Los milicianos y los guardias de la aldea vestían armaduras cortas, llevaban linternas y patrullaban canales de irrigación, invernaderos y pilas de materiales en la noche cada vez más fría. La luz reveló el tenue vapor dentro de los invernaderos, y pasos, agua goteando y ocasionales susurros y risas suaves se mezclaron en el silencio. Esta fue la primera vez que el territorio ola de trigo implementó un sistema de trabajo de 3 turnos desde el inicio del arado de primavera. Implacable durante el día, despiadado durante la noche. Cada pueblo tenía su propio periodo de trabajo, y cada periodo estaba interconectado, sin dejar lugar al error, como un solo engranaje fuera de lugar en un mecanismo preciso, esto podía afectar todo el progreso. Y detrás de este trabajo aparentemente mundano estaba el primer experimento de despacho agrícola a gran escala en todo el sistema de la marea roja. Si Wheatwave tiene éxito, toda la preparación del suelo de primavera en todo el territorio del norte podría seguir este modelo en el futuro. Para garantizar que esta gran labranza de primavera tuviera realmente efecto, Luis también ordenó específicamente la implementación de un mecanismo de gestión completamente nuevo. A cada aldea se le asignó un oficial de registro de cultivos. Este no era un trabajo fácil, en concreto, yo era responsable de realizar tareas diarias como medir, sembrar, fertilizar y reparar el cobertizo. Todos los datos se organizarían antes del anochecer y se enviarían a la Oficina de Asuntos Generales para su registro y archivo. Afuera de la oficina administrativa temporal en el área central del territorio ola de trigo, también se erigió un gran panel de madera, pintado con llamativos caracteres rojos, clasificación de cultivo. La lista se actualizaba diariamente, registrando meticulosamente la superficie sembrada en cada aldea ese día, el avance de las reparaciones de los cobertizos, el estado de la fertilización y el riego. Y ni siquiera un retraso ocasional pasaba desapercibido. El momento cumbre del ranking agrícola fue alrededor de la hora del almuerzo. Cada tarde, el gran tablero de madera situado frente a la Oficina de Asuntos Generales se actualizaba con una nueva lista elaborada por el encargado de los registros. Se desplegaron grandes trozos de pergamino en los que se mostraban los avances más recientes de la siembra, las hectáreas cultivadas y los registros de fertilización. La distinción entre los pueblos era evidente a primera vista. Oigan. En nuestro quinta villa, segundo grupo, ha subido en la clasificación. Estamos en sexto lugar. Mira, terceira vila, primero grupo, sigue en lo más alto, en primer lugar durante 3 días seguidos, son increíbles. Los niños charlaban y corrían en círculos alrededor de la lista, los que no sabían leer números escuchaban a los adultos leerlos. Pero recordaron a qué columna pertenecía su grupo de aldea. Los adolescentes mayores vieron esto como un récord de victoria. Aquellos cuyo padre o hermano ocupaba una posición superior caminaron a casa para cenar con el pecho inflado. Mi padre aró 10 acres hoy. ¡Pum! Nuestro buey puede tirar del arado sin que lo guíen. Puede desplazarse por sí solo. Las campesinas cercanas sonrieron y asintieron, pero sus ojos brillaban con profundo orgullo. Los trabajadores mayores, los jefes de aldea y los líderes de las ciudades a menudo se paraban frente a la lista y se saludaban unos a otros. Tus aldeanos cultivaron otros 6 acres hoy. Necesito convencer al viejo Jack para que se ponga de nuestro lado. No te preocupes, estas pocas parcelas que tenemos tienen pendiente, por lo que la siembra es más lenta, pero los canales de riego se están reparando rápidamente, nos pondremos al día la próxima semana. Este espíritu competitivo no era impuesto por órdenes, sino más bien por un visible sentido de honor evocado por la propia lista. Y estos honores no eran solo títulos vacíos. A través del anuncio, todos los aldeanos se enteraron que, al final de cada año, el Departamento de Asuntos Generales evaluará los datos completos de clasificación de cultivos de todo el año. Se elegiría un rey del cultivo. Esta persona no solo recibiría el derecho permanente a cultivar un acre entero de tierra de alta calidad, sino que también recibiría grano como recompensa.
Y las familias seleccionadas como familias excelentes recibirían prioridad en subsidios materiales en el próximo ciclo. E incluso serían invitadas a unirse al consejo de la aldea como consultores agrícolas para participar en la formulación de políticas. ¿Quién no se sentiría tentado? Si nuestra familia trabaja duro este año, conseguiremos ese terreno junto al río el año que viene. Escuché que las tierras del rey de la agricultura ni siquiera pagan impuestos territoriales, realmente se convierten en sus tierras. Hablaban de tierras, de granos y de jerarquías, pero en el fondo todos sabían que todo eso lo daba el joven que vestía camisa y guiaba el arado para surcar la tierra. No fue caridad, no fue lástima, fue un camino, un proceso de selección, un sistema de si lo haces bien, puedes quedarte. Un anciano, llevando sus herramientas, permaneció de pie frente a la lista durante un largo rato, hasta que finalmente murmuró, Lord Louis, que tenga una larga vida. En esta tierra árida del territorio del norte, que había sido devastada varias veces por tormentas de nieve y plagas de insectos, la gente comprendió por primera vez lo que significaba luchar por un futuro con sus propias manos. Así, en la segunda mañana, antes de que se actualizara la lista, los residentes volvieron a marcharse. Llevar sobre los hombros, empujar con las manos, conducir un arado, manejar una pala. Trabajaban no solo para asegurar su sustento, sino también para mantener su lugar en esa lista, para honrar a sus familias y para complacer al joven señor que nunca los había engañado, Luis Calvino. Después de varios días de buen tiempo, con la luz del sol filtrándose a través de las finas nubes sobre el valle, y con el arado primaveral avanzando, los campos de varios pueblos empezaron a tomar forma. Vista desde arriba, toda la extensión del valle de la Ola de Trigo estaba dividida con precisión como un tablero de ajedrez, cada línea de irrigación, cada número de campo, cada sombra proyectada. Todo se desarrollaba prolijamente bajo el trabajo minucioso del sistema y el sudor. Luis caminaba lentamente por un campo en el tercer pueblo, acompañado únicamente por un empleado y un asistente. En las laderas del campo, varios adolescentes corrían con baldes, riendo sin parar, y, más allá, de debajo de los cobertizos salían canciones de niñas. También había campesinos con las mangas arremangadas, removiendo la tierra, fertilizándola y cubriéndola con film plástico en los surcos calientes y humeantes, con la frente marcada por los elementos y una sensación de firmeza. Hizo una pausa y se detuvo frente a un gran cobertizo translúcido. Dentro del cobertizo se elevaba el vapor, la tierra estaba finamente arada y se podían ver los primeros brotes de trigo verde, tiernos como el jade, emergiendo del suelo con venas suavemente onduladas. La temperatura está bien controlada. Louis se arrodilló, sus dedos tocaron ligeramente el suelo debajo del cobertizo, estaba ligeramente cálido, suave, pero no húmedo, y la tierra era fértil. El encargado de los registros informó en voz baja a su lado, actualmente, hemos completado el 50% del arado de la superficie. El 70% de los semilleros y la estabilidad de los cobertizos ha alcanzado el 80%. Si no hay heladas tardías en primavera, podremos comenzar la siembra unificada del segundo lote de cultivos básicos en 5 días. Louis asintió y su mirada recorrió el bullicioso paisaje. Entre las figuras, algunos conducían bueyes para arar la tierra, otros llevaban cubos de estiércol sobre sus hombros, un viejo agricultor guiaba a su nieto, que llevaba una azada, explicando y gesticulando. Y las madres abrevaban sus rebaños cerca de los cobertizos, mientras los niños sostenían semillas, observando atentamente. De repente, susurró, es un poco como el año en que se estableció el territorio de la Marea Roja. Aunque esto fue solo el comienzo, habría más tierra, más gente y quizás más viento y nieve en el futuro. Pero al menos esta primavera, él personalmente sembró la primera semilla de esperanza en el territorio del norte. Capítulo 256. Nueva inteligencia diaria. Temprano por la mañana el cielo aún no estaba completamente despejado. Cuando Louis abrió los ojos, vio un techo de madera rústica, la madera sin adornos, solo pelada y pulida, con algunas vigas todavía ligeramente torcidas. Se quedó mirando la viga inclinada durante unos segundos y luego suspiró suavemente. Esta era su residencia en el territorio de la Ola de Trigo. No se podría decir que fue grosero, pero ciertamente no fue cómodo. La casa fue construida por un equipo de artesanos utilizando madera, con paredes que bloqueaban el viento y el sonido, y lana de oveja vieja y tuberías de calefacción instaladas debajo del piso. Por supuesto, comparado con su cama de ébano tallada para 4 personas en el castillo del territorio de la Marea Roja, parecía una época diferente. Pero a él no le importó, era un momento especial. ¿Cómo podrían construir muros y torres aquí? Además, aunque esta habitación era bastante rudimentaria, ya era la mejor habitación disponible en el territorio de la Ola de Trigo en ese momento. Giró la cabeza y encontró un brazo apoyado en su pecho, mientras que el otro se extendía con indiferencia hacia el borde de la colcha. Era Sif. Su cabello era más largo, y sus pestañas aún eran largas y rizadas, proyectando tenues sombras en su rostro como pequeños abanicos. Ella estaba profundamente dormida, despatarrada en una pose de gran personalidad, su respiración tan constante que era casi inaudible. Louis la miró con impotencia y luego se levantó lentamente, moviéndose con tanta delicadeza que la cabecera ni siquiera crujió. Había estado en el territorio de la Ola de Trigo durante casi 2 meses. Durante esos 2 meses apenas había salido del valle. Desde los preparativos iniciales de primavera y la demarcación de los límites de los campos hasta la construcción de refugios temporales y la apertura preliminar de canales de irrigación. Él supervisó personalmente casi todo. Y Sif y Emily se turnaron para venir desde el territorio de la Marea Roja para acompañarlo. Está claro que la región afectada por la Marea Roja también estaba en un punto crítico para el arado de primavera, por lo que dejar a Emily allí para coordinar los preparativos fue una opción más razonable. Pero ahora, ya casi era hora de regresar.
En este punto, el sistema de arado de primavera del territorio Ola de Trigo estaba según lo previsto. Ya había considerado todas las tareas que debían realizarse y los posibles errores que se podían cometer. El resto era simplemente una cuestión de ejecución, que podía dejarse en manos del oficial de asuntos agrícolas y de los distintos niveles del personal administrativo. Y el territorio de la Marea Roja era el verdadero núcleo de todo el dominio. Con eso en mente, se puso el abrigo y caminó hacia la rústica mesa de madera en la esquina, sacudiéndose casualmente una fina capa de polvo. Luego, con un gesto de su mano derecha, acompañado por una dispersión de puntos azul claro, una interfaz de sistema translúcida se desplegó lentamente ante sus ojos. Actualización diaria completa de inteligencia. 1. Titus Frozenblade lideró a los bárbaros de la luna de hielo en ataques contra los bárbaros del hacha destrozada y los bárbaros de la roca roja, 2 tribus. Inicialmente con la intención de aliarse e invadir juntos el Imperio del Sur, ahora están en guerra debido a disputas territoriales. Aunque la lucha continúa, todas las principales tribus bárbaras han enviado vanguardias para explorar secretamente el sur. 2. Se descubrió musgo oscuro en una cueva muy profunda al norte del territorio de la Ola de Trigo, pero se sospecha que las bestias lagarto devoradoras de almas acechan en las profundidades de la cueva. 3. El mineral especial hierro hundido brasa brasa se encuentra oculto en las capas profundas de la mina al norte del condado de Snow Peak y es de altísimo valor. El terreno que protege la mina es complejo, con fisuras de alta temperatura. Después de leer el primer artículo, los labios de Lois se curvaron en una leve sonrisa, pero su expresión no mostró ningún signo de relajación. Fue realmente una buena noticia que estos bárbaros estuvieran luchando entre ellos. Si las principales tribus bárbaras llegaran a aliarse, las consecuencias serían extremadamente graves. Otra invasión bárbara a gran escala probablemente hubiera sido demasiado para que el ahora severamente debilitado Reino del Norte pudiera defenderse, pero ahora que estaban luchando entre ellos, las cosas se hicieron mucho más fáciles para el imperio. Sin embargo, Lois golpeó suavemente la mesa de madera, produciendo sonidos sordos. Estos bárbaros no son perros salvajes sin cerebro. Esa fue la parte problemática. Mientras luchaban, las mentes de estos bárbaros estaban muy claras. El hecho de que un lobo no muerda no significa que no esté mirando. Todas las tribus bárbaras enviaron vanguardias en secreto para sondear las fronteras del imperio en busca de puntos débiles, e incluso consideraron la posibilidad de migración y asentamiento. Sus equipos de vanguardia ya habían eludido silenciosamente las principales zonas de combate y estaban comenzando a acercarse a varios territorios del Reino del Norte, tratando de encontrar puntos débiles y sondear vulnerabilidades. Y ahora que era un elefante visible, el territorio de la Marea Roja probablemente ya estaba en su lista para ser investigado. Mi territorio cada vez es más grande. Los territorios de Marea Roja y Ola de Trigo fueron formando gradualmente una extensión continua, y lo que una vez había sido una región fronteriza desolada ahora era un área estratégica para tropas y granos. Cuanto más grande es, más difícil es gestionarlo. Luis sabía muy bien que, aunque el actual territorio de la Marea Roja aún no era poderoso, un lugar con granos, recursos y población atraería a perros salvajes sin granos, sin tierra y sin cerebro. Señaló en secreto que necesitaba actualizar la posición de los puestos fronterizos lo más rápido posible y, si era necesario, enviar más caballeros de la Marea Roja para monitorear los movimientos de esas vanguardias bárbaras. Ahora que la esfera de influencia de la Marea Roja se estaba expandiendo, la presión para defender su territorio también comenzaba a aumentar. Sin embargo, no había motivos para una preocupación excesiva. Estimaba que se necesitarían al menos 2 o 3 años para llegar a una conclusión definitiva y lanzar una invasión importante. Hizo un gesto con la mano y continuó examinando la segunda pieza de información. Esa mirada hizo que sus pupilas se contrajeran ligeramente y un destello de genuina emoción apareció en sus ojos. Musgo oscuro. Por supuesto, ya había oído hablar de esta planta extremadamente rara y mágica. Solo crecía en cuevas extremadamente profundas, en las capas en descomposición de bosques antiguos o en tierras muertas maldecidas por espíritus vengativos, como ruinas de guerras antiguas. Se alimentaba de calor geotérmico, partículas mágicas y restos de metal, exhibiendo un color púrpura intenso o negro intenso, con una ligera fosforescencia en su superficie. La gente común solo sentiría un escalofrío, pero a los ojos de los verdaderos caballeros del aura, su brillo era tan intenso como el mitril. Porque poseía una característica extremadamente rara, podía estimular directamente la fuerza de voluntad esencial de un caballero del aura, acelerando la purificación y transformación del aura durante el cultivo. No era un simple tónico, sino más bien un catalizador de la fuerza de voluntad capaz de amplificar la sensibilidad de la circulación del aura, fortalecer la concentración, elevar los umbrales de percepción e incluso actuar como catalizador para superar obstáculos. Aunque el uso intenso podía provocar alucinaciones temporales o fatiga neuronal, para los verdaderos practicantes de aura de alto nivel, este coste no era inaceptable. Si se puede recolectar y transformar en un inhalador o una cámara de presión mental, el sistema de entrenamiento del caballero del territorio Marea Roja puede avanzar directamente un nivel. Los ojos de Lois brillaron de entusiasmo. Este tipo de recurso era estratégico y realmente podría fortalecer el poder de combate central de la Marea Roja. Sin embargo, las bestias lagarto devoradoras de almas, guardianes del musgo oscuro, también representaban una amenaza que no debía subestimarse. Eran un tipo de criatura demoníaca que habitaba en la oscuridad y atacaba a sus presas mediante manipulación mental. Sus métodos de ataque incluían el control mental, la creación de ilusiones e incluso la inducción de delirios de terror. Lo que era aún más problemático era que las áreas con un denso crecimiento de musgo de sombra con frecuencia formaban espontáneamente zonas de perturbación mental, lo que hacía que los forasteros entraran en estados de recuerdos residuales y colapso emocional. Sin una preparación adecuada, incluso un caballero puede volverse loco. Es un poco problemático, sí, pero solo un poco.
Lois no mostró irritación, al contrario, sonrió. Aunque Dark Moss era peligroso, con la inteligencia que ahora poseía, siempre que se organizara una operación de limpieza de alta intensidad para eliminar a las bestias lagarto y extraer la esencia del musgo, podría controlarse por completo. Lois murmuró suavemente, si tan solo pudiera investigar un entorno de crecimiento artificial para el musgo oscuro. Esto significaría el surgimiento de otro sistema único de mejora del aura, perteneciente al sistema Marea Roja. Y, si se controlaban adecuadamente, estas aterradoras bestias lagarto devoradoras de almas no eran una mera amenaza. Sus cristales mágicos poseían propiedades de interferencia mental extremadamente únicas. Podrían inducir miedo, crear ilusiones, interferir con la percepción y el juicio e incluso perturbar la fuerza de voluntad del objetivo durante un breve periodo. Si se extraen y purifican adecuadamente, podrían procesarse para fabricar bombas de choque mental o algún tipo de dispositivo de interferencia encubierto, utilizado en el campo de batalla para sacudir la moral del enemigo o crear oportunidades cruciales en asesinatos y operaciones encubiertas. Aún así, los labios de Lois se curvaron ligeramente y ya estaba concibiendo otra idea en su mente. Podría usarse como dispositivo auxiliar durante los interrogatorios. En lugar de que los interrogadores pierdan tiempo y esfuerzo forzando repetidamente confesiones, sería mejor dejar que los sospechosos se adentren en sus peores pesadillas y, rompiendo sus ilusiones mentales, revelen las respuestas por sí mismos. Este era un defecto que no se podía resistir ni disimular. Poco a poco fue tomando forma una línea completa de razonamiento. Musgo oscuro para mejorar el aura y cristales mágicos de bestia lagarto para armas mentales y medios especiales. Aunque esta cueva era peligrosa, los beneficios que ofrecía podían ser mucho más valiosos que montañas de oro y plata. No está mal. Puedo echar un vistazo cuando regrese al territorio de la Marea Roja. Luego Lois miró alegremente la tercera pieza de información, su mirada se detuvo un momento, pero sus labios se curvaron lentamente hacia arriba nuevamente. Rastros de hierro hundido de brasas ardientes descubiertos en las profundidades de la mina al norte del condado de Snow Peak. Oye. Más buenas noticias. La emoción de Lois era casi palpable en su voz. El hierro hundido de brasas ardientes no era un mineral común, sino una sustancia milagrosa que se encontraba únicamente en lugares donde habían caído antiguas bestias mágicas del elemento fuego. Cuenta la leyenda que cuando estas criaturas mágicas murieron, su inmensa fuerza vital se filtró en las capas de rocas circundantes y, después de incontables años de fusión geotérmica y gases minerales, finalmente se condensó en este mineral, tan ardiente como el magma y difícil de manipular. Su color era rojo intenso, casi como oro fundido, y su superficie parecía sellar chispas brillantes. Una vez infundida el aura, se podía sentir una energía violenta, similar a una llama, emanando de vuelta. Era el mineral más adecuado para forjar armas para el caballero del aura. Si la calidad de este lote de mineral es estable, mis tropas de élite podrán equiparse con auténtica caballería de hierro con espadas llameantes. La mente de Lois evocó rápidamente la imagen de una caballería completamente blindada, con armaduras relucientes, lanzas llameantes y rebosante de vigor. En comparación con las armas estándar fabricadas con minerales comunes, el hierro hundido de brasa llameante no solo se adapta mejor a las estructuras conductoras de aura, sino que también posee un alto efecto de interferencia térmica. En combate real, puede atravesar escudos de hierro y armaduras de cuero, lo que mejora significativamente su capacidad de penetración y lo convierte en la opción preferida para las armas de los caballeros de sangre. Luis miró la inteligencia, sus ojos brillaban con una luz calculadora. Con el mineral encontrado, la mina del norte también debería incorporarse al territorio. Ya había tomado su decisión. A diferencia del territorio de la ola de trigo, que era un territorio tipo granero centrado en el cultivo. Su intención era construir una nueva fortaleza tipo campo de batalla, centrada en la minería y la forja en la mina al norte del condado de Snow Peak. Esto incluiría la construcción de áreas de forja, campos de entrenamiento aura y bancos de calibración de municiones, formando realmente un sistema de armas Red Tide integrado. Este sería el futuro arsenal del territorio Marea Roja. La noticia de hoy fue realmente una serie de buenas noticias. Lois cerró la interfaz flotante, con una leve sonrisa aún en sus labios. Sistema inútil, finalmente hiciste tu parte, murmuró suavemente y luego se estiró. Sif se frotó los ojos y se incorporó, con el pelo despeinado como si acabara de explotar, envuelta en el edredón y mirándolo soñolienta. ¿Qué estás investigando ahora? Sonriendo como un gorronero tan temprano. Muy bien, yo también soy un lord, necesito pensar en los próximos pasos. Lois se puso su capa con indiferencia. Hoy regresamos al territorio de la Marea Roja. Tú también deberías prepararte. Sif asintió, parpadeó y finalmente despertó del todo. Yo organizaré la fiesta de despedida. Dicho esto, se vistió pulcramente y salió trotando, bostezando. Lois miró su figura que se alejaba, con un toque de ternura en sus ojos, luego se volvió hacia la mesa de madera en la esquina de la habitación. A continuación, llegó el momento de su rutina diaria de cultivo. Se sentó con las piernas cruzadas sobre la estera, practicando la técnica de respiración de las mareas. El aura de su cuerpo fluía suavemente como olas de agua, mientras su poder mental se acumulaba capa a capa en la meditación primordial, como una brisa marina rozando los arrecifes, a veces lenta, a veces rápida. El cultivo simultáneo del aura y la magia había sido durante mucho tiempo su práctica diaria fundamental. A pesar de ser un señor cargado de deberes oficiales, nunca los descuidó ni un solo día. Media hora después, abrió los ojos, una ligera niebla emanaba de su cuerpo, su aura tan firme como un pino. Podemos irnos ahora, dijo Sif acercándose a él. Lois asintió, se puso la capa estándar de los caballeros de la Marea Roja y salió de la casa.
Alguien ya estaba esperando en el patio. Era Knight Green, el jefe interino responsable de asuntos internos y seguridad en el territorio Whitway. Green se mostró estable e introvertido, manejando los asuntos del territorio de la ola de trigo metódicamente durante esos 2 meses, y Lois se sintió bastante seguro con él. Mi señor, el carruaje y la insignia del caballero están listos. ¿Tiene alguna otra instrucción? Preguntó respetuosamente. Lois asintió y le entregó un diagrama simple y algunas hojas de papel. Este es el plan de ajuste del canal de riego para el próximo mes. La zona montañosa tiene un terreno complejo, así que manténgase alerta. Sí, respondió Green rápidamente. Además, la distribución de semillas, las transferencias de registros de hogares y las estadísticas de impuestos sobre los granos deben comunicarse con Bradley. Y sea cual sea el problema, desequilibrio en la siembra, bloqueo del riego o disturbios civiles, no actúe por su cuenta, notifíqueme de inmediato con un avión de viento veloz. Tu subordinado lo recordará, dijo Green inmediatamente, en tono solemne. Tras dar todas las instrucciones, Lois lo miró por última vez. El territorio de la ola de trigo es la base de la marea roja. La labranza de primavera es el alma del territorio, así que ten mucho cuidado y no dejes que nada salga mal. Green dijo con seriedad, entiendo, señor. Lois le dio una palmadita en el hombro, mostrándole una sonrisa tranquilizadora. Lo hiciste muy bien, sigue así. Al momento de la partida, varios funcionarios del Ministerio del Interior, representantes de los artesanos y otros acudieron a despedirse. Aunque no hubo mucha ceremonia, todos se mostraron solemnes. Luis montó su caballo, examinó los alrededores bajo el estandarte y finalmente dijo en voz baja a todos, caballeros, cuiden bien esta tierra. Regresaré pronto para inspeccionarla. Como mi señor ordene, respondieron todos al unísono. Los jinetes de la marea roja se pusieron entonces en marcha, el convoy abandonó lentamente el campamento de ola de trigo a la luz de la mañana, siguiendo el camino de grava a lo largo del borde del valle. La distante línea de nieve sin derretir brillaba con una luz fría y blanca. Poco después de partir, Lois le susurró a Lambert, que estaba a su lado, toma un pequeño desvío, hay un lugar que quiero ver. Sí, señor. Nadie se opuso. Si el jefe del territorio de la marea roja decía que quería hacer un desvío, lo harían. Todos sabían que el deseo de Lois de ver nunca era solo una mirada casual. Capítulo 257. Musgo oscuro y la bestia lagarto devoradora de almas. El crepúsculo aún no se había disipado por completo, y las colinas escarpadas en el territorio de la ola de trigo del norte ya estaban envueltas en una niebla fina y etérea. Las colinas fracturadas en la superficie daban la impresión de que una bestia gigante había arrancado un trozo de la tierra con un mordisco, dejando tras de sí cicatrices crueles y retorcidas. Luis Calvino miró hacia arriba. La vegetación de las laderas se había secado por completo y una humedad oxidada emanaba del suelo, con un eco bajo y hueco que de vez en cuando venía de las profundidades de la tierra. Luis Calvino contemplaba con el ceño ligeramente fruncido una gruta rocosa. Eso es, tiene una ligera y mágica cualidad de flotación. ¿Magia flotante? Lambert frunció el ceño. Quizás, pero no es seguro. Luis Calvino levantó la mano con cautela. Aunque había dicho eso, en realidad ya sabía lo que había dentro, musgo oscuro y la bestia lagarto devoradora de almas. El terreno es estrecho, solo podemos enviar 20 personas. Más que eso, sería difícil incluso rodearlo. Lambert bajó la voz. Su mirada era penetrante, fija en la puerta oscura e inclinada, sus instintos de lucha ya sutilmente activados. Genial. Lois Calvin asintió. Tú eliges a la gente, a la élite de la élite. El resto se quedará afuera y sellará la entrada a la cueva, si es necesario. Sí. En poco tiempo, más de 20 caballeros de la marea roja de alto rango, vestidos con armaduras ligeras, se alinearon, cada uno equipado con dispositivos especiales además de sus armas estándar. Antes de irse, Lois Calvin dio su última orden. Todos deben usar una mascarilla purificante de hoja de hielo de vid, y activar la bolsita de niebla de liberación lenta 3 minutos después de entrar. Al oír esto, todos sacaron de sus mochilas sus máscaras transparentes, enmarcadas en plata. Se trataba de dispositivos experimentales desarrollados por el taller de investigación de la marea roja, originalmente diseñados para resistir los ataques psicológicos del nido madre. Contenían un líquido viscoso, de color azul claro, refinado a partir de la vid hoja de hielo, capaz de liberar rápidamente una fina cortina de niebla cuando se sometía a interferencia mental, aislando contaminantes como esporas y gases alucinógenos. Recuerde, si se siente mareado, tiene zumbidos en los oídos o sufre lapsus de memoria, aumenta inmediatamente la niebla. No hay tiempo que perder, ordenó Luis Calvino. Sí. Comprueba que esté herméticamente cerrado. Lambert tenía la costumbre de inspeccionar al grupo, asegurándose de que todos estuvieran bien equipados, antes de adentrarse en las oscuras profundidades. Luis Calvino y 5 guardias personales lo siguieron de cerca, mientras los demás entraban de 2 en 2 en las profundidades de la cámara subterránea. Tan pronto como entraron en la cámara subterránea, todos sintieron una indescriptible sensación de opresión. No fue un descenso de la temperatura ni tampoco aire enrarecido, sino una mirada débil, casi imperceptible. Era como si alguien estuviera escondido detrás de las paredes de la cueva, observándolos. Y cuanto más bajaban, más frío hacía y más húmedo el viento. Comenzaron a aparecer extraños patrones fosforescentes en las paredes de roca, como marcas mágicas formadas por años de absorción de magia. El aire estaba cargado de un aroma indescriptible, óxido metálico, descomposición húmeda y un leve y dulce olor a sangre. Algo anda mal en este lugar, murmuró Wei.
Bajaron la pendiente con cautela, pisando piedras resbaladizas y fragmentos de huesos rotos, pertenecientes a quién sabe qué criaturas. Finalmente, a una docena de metros bajo la superficie, el paso se abrió y la vista que tenían ante ellos asombró a todos. Era una sala subterránea circular, de más de 20 metros de ancho, con la cúpula derrumbada, pero cuyas paredes aún mostraban tallados incompletos y patrones de sacrificios. Entre los pilares de piedra rotos, varios cadáveres desecados se inclinaban hacia adelante, algunos vestidos con túnicas grises andrajosas, otros todavía agarrando espadas oxidadas y desmoronadas. Aún más escalofriante era el musgo de color púrpura negruzco que cubría las paredes y los cadáveres. El musgo oscuro se retorcía lentamente, su superficie brillaba con una tenue fosforescencia y se extendía como una marea. La temperatura del aire se desplomó y una fina capa de escarcha blanca apareció en la capa exterior del purificador de la capa de hielo. Esto no es una cueva natural, dijo Luis Calvino lentamente, con una mirada penetrante. Es una tumba. Una tumba antigua, muy ritualística. Luis Calvino dio un paso adelante, se arrodilló junto a un cadáver y suavemente apartó el musgo adherido, revelando una inscripción incompleta en el esternón. Un patrón de cruz con forma de copo de nieve con una grieta horizontal tallada en el centro. Es el antiguo emblema de los juramentados de nieve, especuló Luis Calvino, debe ser la antigua tumba de un sacerdote de la Tierra de la Nieve y sus guardias acompañantes de hace varios siglos. Solo que el musgo oscuro ha crecido con el tiempo. Un joven caballero de la marea roja a su lado exclamó sorprendido, ¿no fue todo esto destruido hace 30 años? Quizás no todo, por ejemplo, este lugar nunca ha aparecido en ningún mapa ni en ningún registro histórico. Y justo cuando la duda los invadía, el musgo oscuro a sus pies se retorcía en silencio y sutilmente. Al principio, simplemente se aferraban a las paredes, a los cadáveres y a las grietas de las rocas, de manera discreta. Pero ahora, atraídos por sutiles fluctuaciones en las corrientes de aire, esos destellos púrpuras se acercaban lentamente a la multitud, como una alfombra húmeda que se extendía gradualmente. No había ningún sonido, ningún olor, pero si alguien se quitara la máscara en ese momento, percibiría inmediatamente un aura escalofriante de miedo, originada en los recuerdos de las muertes de otros, que emanaban lentamente del musgo. Se trataba de asaltos sensoriales compuestos por el miedo de los sacrificadores, la desesperación de los soldados y los lamentos de los condenados. Sin embargo, estos caballeros de la marea roja, usando sus purificadores de hojas de escarcha, ya habían aislado silenciosamente las esporas de miedo que estaban fuera de sus máscaras. Bajo la protección de Luis Calvino, habían evitado, sin saberlo, la erosión inicial de la contaminación mental. Luis Calvino se paró junto al musgo oscuro, arrodillándose lentamente, con la mirada fija en el cuerpo de musgo morado oscuro. Ya no es la tumba de un sacerdote del país de las nieves. Sonrió, ahora es un valioso recurso de la marea roja. La voz de Luis Calvino no era fuerte, pero resonó claramente en la hueca cámara subterránea, transmitiendo una sensación de entusiasmo y placer. Solo entonces todos se dieron cuenta de que algo andaba mal con esa cosa y todos miraron a su amo. Espera. Señor, el señor está diciendo, este musgo púrpura es. Musgo oscuro, dijo Lois Calvin con entusiasmo. Una planta mágica extremadamente rara. Puede fortalecer la voluntad, mejorar la eficiencia de la condensación del I de batalla, estimular la superación de cuellos de botella. También es un recurso auxiliar con el que sueñan muchos practicantes de I de batalla de alto nivel. Además, incluso se puede utilizar para crear fumigantes especiales, armas sensoriales o dispositivos de interferencia mental. Un profundo silencio reinaba en los alrededores. Hasta que Lambert, inusualmente, soltó, Whale exclamó, ¿acabo de pisar algo valioso? Todo es un desastre, dijo Luis Calvino, abriendo los brazos. Aún tienes tiempo de quitarte las botas. Se produjo una conmoción entre la multitud, incluso Lambert, un veterano experimentado, no pudo evitar sonreír y murmuró, este lugar no solo da miedo, es un verdadero tesoro. ¿Puede esto ayudar a la gente a superar obstáculos? ¿Es cierto o falso? Llevo 4 años atrapado en la fase inicial de élite. Si lo hubiera sabido antes, me habría traído una maleta. ¿Lo oliste? Que el aire es diferente. Siento la garganta más limpia, e incluso ese cúmulo de energía vital que no se había disipado el mes pasado se siente un poco cálido. Amigo, cálmate. En ese momento, la atmósfera pasó del shock a la excitación, la euforia e incluso el fanatismo. Todos comprendieron que una planta mágica de ese calibre, en otros territorios nobles, jamás llegaría al personal militar de menor rango, como máximo. Sería refinada en productos terminados para su venta o para uso exclusivo del linaje directo de la familia. Pero eran caballeros de la marea roja, subordinados directos de Luis Calvino. Sabían que Luis Calvino siempre había sido el tipo de gran señor que comía la carne él mismo, pero se aseguraba de que sus caballeros recibieran la sopa. Y esa era la razón por la que estos caballeros eran tan leales a Luis Calvino, dispuestos a vivir y morir por él. Y ahora, pensando que este musgo tarde o temprano se convertiría en un fumigante para su entrenamiento, un remedio auxiliar para superar obstáculos y material complementario para fortalecer su percepción del I de batalla. No pudieron contener su emoción. Entre la multitud, varios caballeros de la marea roja comenzaron a examinar frenéticamente el suelo bajo sus pies. Y mientras la emoción de todos estaba a flor de piel, casi incapaces de contener la risa y la conversación. El musgo sombrío se contrajo de repente, como una red húmeda que alguna fuerza arranca violentamente desde dentro. En el segundo siguiente, varias figuras oscuras surgieron de las grietas de las rocas sin previo aviso, sin rugidos, solo un ligero temblor en el aire y una interrupción de la luz. Suficiente para alarmar instintivamente a la gente. Ataque enemigo.
Lambert fue el primero en lanzar su escudo hacia adelante. Su energía de batalla carmesí surgió al instante, y patrones de luz se extendieron por el escudo como un patrón llameante. Y en ese instante, todos oyeron un sonido, no con sus oídos, sino un repentino ruido mental vibrando en sus mentes, como docenas de muertos susurrando y rumiando sus pensamientos simultáneamente. Para escuchar. Me duele mucho la cabeza. Varios de los caballeros de la marea roja cercanos se pusieron rígidos, sus pupilas se contrajeron ligeramente, sus armas casi se les resbalaron de las manos. Un breve momento de confusión y desorientación cruzó sus rostros. Había comenzado una vibración mental continua. ¿Qué? Y justo cuando estaban a punto de perder el control, una niebla azul pálida salió disparada del purificador a la altura de la cintura, envolviendo instantáneamente sus máscaras como una niebla helada. Esta era la forma de niebla calmante refinada a partir de la vid de hoja de hielo, una solución de supresión de emergencia diseñada específicamente para fuentes de contaminación como el musgo oscuro y las esporas mentales. Acompañados por el familiar, amargo y refrescante aroma medicinal, los desorientados caballeros de la marea roja recuperaron instantáneamente sus sentidos. Maldita sea, casi alucino con mi padre muerto de frío. Ja, ¿eres un novato? El viejo caballero de la marea roja a su lado rió entre dientes mientras lo ayudaba a ponerse de pie. Comparado con la contaminación mental del nido madre, esto ni se te pega a los dientes. En verdad, comparado con el nido de la madre tierra, esto es un juego de niños. En medio de sus divertidas travesuras, los pocos caballeros de la marea roja que corrían adelante recuperaron rápidamente la compostura y reanudaron sus posiciones de batalla. Después de todo, todas estas personas eran élites que sobrevivieron a la guerra del nido madre. Habiendo luchado durante días contra cadáveres de insectos capaces de contaminar los sueños y controlar a los muertos, ya estaban acostumbrados a este tipo de perturbaciones mentales. ¿Criaturas parecidas a lagartos? No las hagas reír. Formación de batalla rojo, avancen en círculo. Ordenó Lambert de nuevo. Al instante, la energía de batalla de todo el equipo aumentó y una formación de ataque triangular tomó forma rápidamente en la estrecha cámara subterránea. Bajo los pies de más de 20 personas, la energía de batalla se extendió como llamas carmesí, y una oleada de energía de batalla de alta presión estalló, con los caballeros de la marea roja en su centro. Clan. Las espadas fueron desenvainadas y una luz carmesí atravesó el techo. Y aunque estas bestias lagarto devoradoras de almas sobresalían en ataques mentales y poseían sorprendentes habilidades de sigilo, en términos de combate cuerpo a cuerpo, estos lagartos deformes ni siquiera podrían darle una paliza a mi caballo. Antes de que pudiera siquiera atacar, una bestia lagarto fue cortada horizontalmente a través de sus escamas dorsales por la espada larga de un caballero de la marea roja. La energía de la batalla quemó su cuerpo, expulsando instantáneamente una niebla de sangre carmesí. Él gimió y cayó al suelo, pero no murió, simplemente se retorció y rodó por el suelo. ¡Alto! Luis Calvino levantó la mano para detenerlos. No los matéis, estos monstruos son útiles. Contrólalos, usa la poción. Comprendido. Tan pronto como habló, un caballero de la marea roja inmediatamente sacó un tubo de poción especial de su mochila, que era un extracto concentrado de Ice Leaf Bean, y lo inyectó directamente en la puntada de escama en la nuca de la bestia lagarto. Un líquido azul claro se filtró en sus músculos y nervios. En un instante, el cuerpo de la bestia lagarto se detuvo, luego se desplomó inerte, cayendo al suelo con la cabeza torcida como si estuviera borracho, su cola aún moviéndose suavemente 2 veces. Él, parece un borracho, dijo el caballero de la marea roja, chasqueando la lengua. Eso es un microestado, dijo Lois Calvin, riendo suavemente. Respuesta neuronal retardada, percepción mental sellada, pérdida total de agresividad. Recuperémoslo y creémoslo para fines de investigación. Así, una batalla en la cámara subterránea que podría haber sido brutal fue concluida perfectamente por estos bien entrenados caballeros de la marea roja, a través del control en lugar de la masacre. Lo siento, señor. Whale sostenía el cadáver carbonizado de una bestia lagarto. A este, le aplasté la cabeza sin querer. No importa. La mirada de Luis Calvino permaneció inalterada y sonrió, simplemente disecciona y examina su mágica estructura cristalina. Deja el resto. Pronto, se contabilizaron los resultados de la batalla, se encontraron con 66 bestias lagarto devoradoras de almas, mataron a una y sometieron con éxito a las 65 restantes. Las 65 bestias lagarto devoradoras de almas controladas yacían dispersas entre los grupos de musgo oscuro como una banda de vagabundos borrachos, algunos lamiendo rocas. Otros simplemente acurrucándose para tomar una siesta. Cada uno de ellos, en el futuro, se convertiría en material experimental, armas psicológicas o peones en guerras secretas dentro de las fuerzas especiales de la marea roja. Y el musgo oscuro y fosforescente que cubría el suelo se contrajo suavemente como si respirara, estabilizándose gradualmente bajo la niebla azul pálida y la supresión del I de batalla. Wade permaneció junto a Luis Calvino, observando todo esto con una voz llena de entusiasmo. Señor, ¿no deberíamos enviar gente para transportar todo este musgo y estas bestias lagarto de vuelta a la fortaleza principal de la marea roja? Silco estará encantado. ¿Transportarlos de vuelta? Lois Calvin no respondió de inmediato, sino que bajó la mirada pensativo, golpeando ligeramente la empuñadura de su espada en la cintura con las yemas de los dedos. Por supuesto, aceptaremos muestras, asintió Lois Calvin levemente. Pero no todo. No se apresuró a organizar el transporte, sino que examinó tranquilamente la estructura, la humedad, los patrones de las paredes rocosas y la distribución del musgo en la cámara subterránea.
En su visión mágica, este musgo oscuro no era caótico, sino que crecía regularmente alrededor de un cierto rastro antiguo e intacto de llanura en el núcleo de la roca, como si fuera un circuito ecológico autosuficiente. La temperatura central era estable, la densidad mágica era alta, el suelo era suave y las paredes incluso producían naturalmente una cierta resonancia mágica de bajo nivel. Además, esas criaturas parecidas a lagartos parecían naturalmente adaptadas a ese entorno. El calor geotérmico, la fosforescencia, criaturas parecidas a lagartos y esporas de musgo oscuro han formado un sistema simbiótico extraño pero estable. Este es un vivero natural de musgo de sombra, susurró Luis Calvino, con palabras tranquilas pero llenas de un deleite oculto. Si lo trasplantáramos a la fuerza, no solo consumiríamos enormes recursos para replicar ese entorno, sino que también tendríamos que asumir el riesgo de fallos reproductivos. Marchitamiento del musgo y mutación de los lagartos monstruosos. Es mejor simplemente transformarlo en el lugar. Lambert, que estaba a su lado, se quedó estupefacto. ¿Quieres decir, dejarlo aquí? Lois Calvin levantó la mano y señaló un área plana en el medio de la cámara subterránea. Transformemos esto en una sala de entrenamiento de fumigación subterránea. Un área de prueba de percepción y de batalla de baja temperatura, una estación de cultivo de musgo oscuro y una sala de cría y control de bestias lagarto. Esta será la cuna espiritual de los caballeros de la marea roja en el futuro, y quizás sea posible realizar avances significativos directamente aquí, bajo tierra. Cuanto más escuchaba a Lambert, más absurdo le parecía y, finalmente, solo pudo sonreír irónicamente. Señor. Usted está planeando convertir una antigua tumba en un campo de entrenamiento para los caballeros de la marea roja. Luis Calvino esbozó una leve sonrisa. La idea es convertirlo en un recurso para el poder de combate de la marea roja. Por supuesto, se definirán otros detalles tras la experimentación. Dicho esto, se dirigió a los caballeros de la marea roja y comenzó a dar órdenes. 10 caballeros de la marea roja custodiarán este lugar, y la entrada a la cueva será designada como zona restringida. Cuando regresemos, quiero un mapa geomorfológico completo. Recoge 12 muestras del borde de crecimiento del musgo oscuro, para ser utilizadas en experimentos con líquido de fumigación. Producción de un agente condensante y formulación de una inyección para la percepción del y de batalla. Controle 5 criaturas parecidas a lagartos durante el viaje de regreso, seleccionando aquellas con cuerpos intactos y respuestas mentales activas para el grupo experimental. Ordene a las personas que se comuniquen con el Instituto de Alquimia del Territorio Marea Roja, la Cámara de Pociones y el Instituto de Cultivo para enviar un grupo de investigadores y artesanos de la construcción a la ubicación. Esta cámara subterránea se llamará de ahora en adelante Valle de las Sombras. Dicho esto, lideró a los caballeros de la marea roja y zarpó. Y en el subsuelo, el musgo oscuro, como reconociendo la mirada de su amo, brilló con fosforescencia y bajó sutilmente, retorciéndose suavemente contra la pared rocosa como en señal de sumisión. Fin del video.